Pero yo quiero alentarte que como hijo de Dios, tú no te quedes ahí. Tú aspires a algo más. ¿Un solo amén? Muchos líderes que están aquí dicen, yo quisiera una vacación, que me den un tiempito libre. Eso nada más, el pensar es que algo no está yendo bien. Algo está pasando. Porque una persona que está con todo su corazón, como les digo, anhelando extender esa fe, ensanchar su territorio espiritual. Una persona que ama y conoce a Dios nunca va a querer soltarse de la mano de Dios. Nunca. Nunca. Y cuando uno está pensando, bueno, creo que ya he trabajado duro, mucho tiempo, ya estoy un poquito cansado, creo que voy a descansar. Es como decir, un ratito voy a dejar de respirar. Imagínense, si dejamos de respirar, nos volvemos morados y al final, ¡pah!, caemos duros, ¿no? Entonces, hay algo importante en esta mañana que tienes que medir. Y es la fe, el grado de fe. Es difícil hacerlo de manera exacta, pero hazte una evaluación. La fe se extiende cuando hay un verdadero compromiso. Cuando hay un verdadero compromiso con el Señor. Y ese compromiso requiere de integridad y de obediencia. Porque aquí en la iglesia o en el reino de los cielos, no tanto aquí como iglesia Fuente de Vida, sino como el pueblo de Dios, como gente de Dios. No estamos aquí para figurar, para ser protagonistas. Mucha gente confunde las cosas del mundo con las cosas de Dios. Las confunde porque piensa que aquí también en la iglesia uno puede figurar y puede tomar el control y puede desenvolverse como en el mundo, muchas veces haciendo las cosas a la manera de uno. Pero según la palabra, y ahora lo vamos a ver, no es así. No es así, mis hermanos. El que se quiere ensanchar en las cosas de Dios tiene que menguar, en primer lugar. Y para menguar hay que servir. El que sirve, dice el Señor Jesús decía, el que sirve es el mayor. Amén. Ustedes vean en el mundo, todos los que sirven se los considera, ¿qué le dice? Chulíos, ¿no? A ver, chulío, anda, cómprame esto, anda esto, anda, ¿no? Entonces, eso no existe en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, el que sirve es el mayor. Es totalmente diferente. Amén. Es distinto. Por eso a muchas personas les choca. Cuando vienen a la iglesia, se ambientan a la iglesia, están realmente, si están conectados con el Espíritu Santo y con Dios, no va a haber ninguna dificultad en entender que servir a Dios es una de las cosas más hermosas que existe. Servir a Dios es servir a la persona que está cerca tuyo. Amén.
Servir a Dios es ayudar a otros, porque Dios, tú no lo vas a poder ayudar, porque Él es todopoderoso, pero Él te pone gente alrededor y te pone, de hecho, en una iglesia, en un lugar donde tú puedes desarrollar los talentos, los dones que Dios te ha dado. Dios te ha puesto en un lugar para formarte, pero tiene que haber compromiso. Mucha gente no quiere y no entiende que sencillamente si no hay compromiso, bueno, yo voy a la iglesia, me gusta la palabra, me encantan las canciones, qué lindo. Mi hermano, ¿cómo puede uno ensanchar algo que no lo está profundizando, que no lo ha comenzado, que no lo está valorando? Y la palabra de Dios nos habla, volvemos a leer en Isaías lo que hemos estado leyendo en estas semanas anteriores. Dice Isaías 54, pero vamos a leer el verso 2, donde dice: agranda tu casa, construye una ampliación, dice aquí, que es alarga tus cuerdas y refuerza las estacas. Extiende tu hogar y no repares en gastos. Esta versión nos amplía el sentido de lo que está diciendo. Nos está hablando de que debe haber un cimiento fuerte, de que tenemos que aprender a ser fieles, y nadie puede ser fiel a algo que no está comprometido. Nadie puede ser fiel a algo que tiene que poner de su parte, que tiene que servir, que tiene que ser responsable. Mucha gente está en la iglesia, pero como de visita todo el tiempo, y nunca va a experimentar los grandes desafíos y milagros que el Señor tiene para ti cuando tú decides verdaderamente profundizar esa fe, extender, como dice aquí, alargar tus cuerdas, extender las estacas, que quiere decir extender tu fe, profundizarte en ser una persona responsable, comprometida, buscar cómo servir, cómo puedo yo, qué puedo hacer por mis semejantes. Prepararte primero, orar primero, buscar a Dios primero, estar realmente empaparte de Dios. Primero empieza adentro, llenarte con la palabra, que es lo único que te produce fe. Prepararte, ir al encuentro, ir a 1, a 2 encuentros, hasta que tú ya te sientas satisfecho y sepas que ya algo está sanando por dentro tu vida. Dios empieza primero en ti, Dios empieza a obrar en ti, pero Él lo hace porque tú eres valioso para otros. Amén. No es porque tú vas a ser una isla aislada por ahí. No, Dios te va a sanar, te va a restablecer, te va a restaurar, para que tú también puedas ayudar a otros, puedas bendecir a otros. Amén. Porque vuelvo a repetir, el que sirve a los demás recién experimenta lo que Jesús nos ha querido enseñar, nos ha querido hablar constantemente. Qué satisfacción da servir a alguien. Y también qué difícil es, porque uno tiene que morir a su ego, uno tiene que aprender a ser muy hábil,
aprender a sacar las habilidades que Dios te ha dado, aprender a vencer las dificultades. Las dificultades siempre van a estar ahí, mi hermano. Pero si tú rápido te declinas y te desanimas porque hay una dificultad, y tal vez has venido a la iglesia porque dices, Dios me va a librar de todas mis dificultades, así que yo voy a la iglesia y Él dice que yo ponga todas mis cargas sobre Él, así que yo voy a vivir tranquilo y feliz. Sí, el Señor dice, pon tus cargas sobre mí, pero Él no dice que no vayamos a pasar muchos momentos de confrontación. Dios nos va a formar, Dios nos va a moldear. Amén, amén. Y la persona que asume servir a los demás es la persona que va a usar todo el potencial que Dios le ha depositado. Es la persona que va constantemente a pisar las huellas de Jesucristo. Va a seguir adelante mirando hacia el Señor, mirando siempre hacia el Señor, aún en las dificultades. Algo grande Dios va a hacer en esa persona, en la medida que vaya avanzando, y va a ir rompiendo muchos esquemas en su mente, en su corazón. La vida cristiana es una vida de retos y desafíos constantes, porque Dios no quiere que tú te estanques, que te quedes ahí infructífero, sin fruto. Dios no quiere eso. Amén. Dios quiere que constantemente tú des fruto, que tú aprendas a valorar cuánto Él te ama, cuánto Él anhela más y más de ti. Amén. Los que realmente se inclinan para comprometerse con responsabilidad y con integridad, hermanos, aquellas personas son las personas que están dejando a un lado su ego. Yo no sé cuánto tú le estás dedicando al Señor en entregarle a Él todos tus anhelos, todos tus deseos. En la medida que tú le vayas entregando al Señor lo que tú eres, Él te va a incrementar el potencial. Él te va a hacer una persona hábil, como Él sabe lo que tú tienes adentro. Él va a usar todo ese caudal de bendición que te ha dado, de potencial, de habilidades y de todo. Pero mientras tú no sirvas, tú no pagues el precio para servir a otros, te puedes llegar a morir con todo ese depósito que Dios te ha dado intacto. No has usado lo que Dios te ha dado. Qué triste. Tal vez a último momento tú dices, bueno, yo ya recibí al Señor, yo siempre he ido a la iglesia, he estado ahí. Sí, pero no has servido. Te estás yendo con todo el paquete. Estás siendo como ese hombre que le entregó el talento. Un talento, no lo hizo fructificar, no lo hizo crecer, se lo entregó y le dijo, aquí está, te doy todo lo que me has dado intacto. Qué triste. Hay mucha gente en la iglesia, en las iglesias. A mí me causó una gran satisfacción ver en esta iglesia, se llama la iglesia Osana, allí en Aruba, cómo todos servían.
los líderes principales eran los más servidores, los que estaban en la puerta, estaban en todo lugar, sirviendo, acomodando, en todas las cosas de la iglesia, más o menos como acá. Pero creo que un poco más. Algo que me dio mucho gusto, porque son personas que inclusive en un momento dado que se celebró un día el cumpleaños del pastor Pepito, ellos cantaron, hicieron un sketch, ellos actuaron, ellos me hacía recordar cómo antes eran los hermanos líderes, ahora no son así, antes eran así. Actuaban y se cambiaban para ser ujieres. Y venían temprano para limpiar la iglesia. Claro que eso ya es un poquito exagerado, ¿no? Pero así era antes, ¿no? Todos los líderes que estaban más cercanos a mí, los obreros que estaban cercanos, estaban sirviendo siempre. Esta iglesia es nueva. Bueno, no tan nueva, tiene 14 años. Pero realmente el Señor se complace cuando ve esa situación. No, en la iglesia no debería haber gente que están de observadores, ¿no? Viene, se sienta y observa. Entonces eso hace que mucha gente empieza a mirar los defectos, porque defectos hay 1 y 1000 defectos. Todos tenemos defectos, amén. Ay no, aquí esto, aquí el otro, y por qué así, porque acá. Cuando uno está sin hacer nada, mira todos los defectos y todavía se atreve a decir, esto debería ser así, y cuando no hace nada, ¿no? Entonces, pero cuando uno trabaja y sirve, lo único que desea es que la gente esté bien, esté contenta, esté bendecida, amén. No hay tiempo para meter basura en la mente, sino hay un deseo de, wow, ¿en qué soy bueno? ¿Para qué puedo servir ahora? ¿En qué puedo ayudar? Entonces, esa es la actitud que Dios bendice. Esas son las personas que crecen en la fe, que alargan, que extienden sus habitaciones, que son gente que están creciendo espiritualmente y quieren aprender y no están ahí sentados mirando y criticando. El corazón es muy engañoso, ¿no? Tal vez tú dices, no, ay pastora, no me juzgue, yo nunca critico. Ay, eso Dios lo sabe. Tú y Dios. Hay 4 cosas que tiene que tener una persona que está sirviéndole al Señor. Tal vez tú estás en la escuela de obreros. Tal vez no tienes todavía, no eres ungido, pero estás sirviendo. Tal vez eres un anfitrión, o estás en la alabanza, o estás en la seguridad. Entonces, estas cosas son para ti. Es para gente que está activa y que está decidida a crecer en su fe. Escúchenme bien y vuelvo a recalcar, hermano Leandro, por favor, vuelvo a recalcar, las personas que van a crecer en fe son aquellas que van a servir, que van a saber levantarse de la adversidad, que no van a estar preocupadas de los defectos de los demás, sino que van a tratar de servir a otros, de dar lo mejor de uno. Porque defectos
tenemos todos, ¿sí o no? Amén. Quiero mencionar 4 cosas que son indispensables. Primero, no se desaniman en la adversidad. Adversidad dice que no va a faltar, ya sea como cristiano o como no cristiano. Pero cuando tú eres cristiano, sabes de dónde agarrarte, sabes qué hacer, sabes que estás protegido y que Dios te guía y no estás a la deriva. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Amén. No nos promete la Biblia que todo va a ser apenas recibimos al Señor, todo bien. No. Vamos a tener inconvenientes, precisamente porque esos inconvenientes sacan lo mejor que tenemos adentro. Amén. Descubrimos las cosas más importantes que están en nuestra vida en medio de las adversidades. No cuando todo está bien, sino cuando las cosas están bien difíciles. Número 2, encuentra la salida aún en el más terrible problema, en el más grande obstáculo. No se queda ahí deprimido, no se queda ahí enfermo de los nervios, no. Cuando uno confía en Dios, crece en su fe, hermanitos, no se queda en el problema, es creativo. El Señor escucha a Dios y Dios le habla qué tiene que hacer para salir de tal o cual problema. Amén. Se levanta, sale del problema. No está quejándose todo el día, no está comiéndose las uñas, no está todo flaco. Algunos se enflaquecen con los problemas y otros se ponen gorditos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ninguno de las dos cosas, porque él empieza a confiar en Dios, a aferrarse a la palabra. Amén. Y está mirando al Señor. Número 3, su amor por Dios. El amor que esa persona tiene, solo porque ama tanto a Dios, puede lograr las hazañas más grandes. No mide nada y dice: yo sí lo voy a poder, porque para Dios no hay nada imposible. Yo voy a seguir adelante porque yo sé que Dios me va a sacar de esta. Amén. Y número 4, busca bendecir a su prójimo. Es una persona que sirve, que se siente realizada cuando bendice a otros. Busca bendecir a otros, aún a costa de negarse a sí mismo. Estas 4 cosas son muy importantes. Si quieres crecer en fe, no es solamente agarrar la Biblia, estudiar, hacer cursos por correspondencia, por internet, el título tal, el cual, el otro. Todo esto que te digo es un proceso que tenemos que vivir todos los que hemos decidido servir a Dios con todo nuestro corazón, ser obreros. Amén. Por eso en la iglesia es un hospital, ¿no? Viene mucha gente con muchas heridas, muchas cosas. Pero hay algunos que están haciendo, algunos que ya están haciendo su internado. Están ahí sirviendo, están aprendiendo, pero otros ya desertaron. Y lo que están haciendo, están sentados mirando. No, tú no vas a estar bien, tú sí, tú un poco mejor, están midiendo a otros, en vez de levantarse, en vez de avanzar, en vez de crecer. Amén. Es que realmente, hermanos, este tiempo Dios va a hacer grandes cosas. Quiero contarles una historia rápidamente. En 1 Samuel
capítulo 14, hay una historia de un joven. Su papá era el rey Saúl, primer rey de Israel. Estaban en una seria dificultad, seria, porque Saúl le costaba mucho, su corazón se había apartado de Dios, le costaba preguntar a Dios, consultar a Dios. Se había metido en una guerra contra los filisteos. Los filisteos eran tremendamente mucho más fuertes en su ejército. Y los de Israel tenían solo 600 personas, 600 personas. Y si tú léelo el capítulo 13 de Primera de Samuel, dice que los filisteos los tenían tan agobiados a los de Israel que ni siquiera los dejaban. Es como que para ellos un lugar de una herradura donde se sacaba el filo a las espadas, era como el lugar que ahora lo podemos decir donde se fabricaban las armas, ¿no? Las armas nucleares y todo eso. Para ellos era lo máximo, la herrería. Y los filisteos habían cerrado todas las cerraduras, todas las herrerías de los israelitas. Y no podían ellos afilar sus espadas, las tenían todas chutas, todas, ya no cortaban ni un pedazo de carne. Y cuando ellos querían afilar, tenían que ir donde los filisteos y les cobraban un montón de plata. Entonces, miren cómo Dios permite estas cosas. ¿Saben cuántas espadas tenía Israel? 2 espaditas. 2. Una espada la tenía Jonathan y otra la tenía Saúl, pero no la sabía usar. Ahí tenemos un ejemplo de gente que es como Jonathan. ¿Qué hizo Jonathan? Y gente que es como Saúl, que tiene talentos, que tiene todo, pero no lo usa por desidia, por negligencia, porque no ha crecido en su fe, porque no confían en Dios. Estaban ahí en ese campamento casi rodeados por el enemigo, y Jonathan le dice a su escudero, le dice: vámonos, escudero, vamos. Me gusta lo que dice aquí en este versículo 6. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonathan a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude. Él en esta versión dice así, pero la otra dice: el Señor nos va a ayudar, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Esa no es fe, no es fe, esa es fe. Amén. Era un ejército de miles y miles, y él era el único que tenía una espada. Su papá Saúl estaba temblando de miedo ahí metido, pero él dice que secretamente, porque seguramente el papá le hubiera dicho: no vayas, te van a matar, hijo, lo iba a desanimar. Como mucha gente que hay cuando uno quiere hacer algo: no, pastora, no es tiempo. Ay, no, que hay que hacer esto, que mejor no lo haga. Pero aquí se fue solito con su escudero. Y saben ustedes, él le dijo al escudero: vamos a subir, vamos a ir hasta el mismo campamento. Y si vamos a ir, vamos a ver que ellos vienen a nosotros, es que Dios nos lo ha entregado. Y efectivamente, cuando llegaron, ellos vinieron, y ahí no más de una empezó Jonathan a matar hasta 20 personas. Y entonces todos los de Filistea dijeron: ahí están los de Israel, vamos a matarlos, vamos a deshacerlos. Y saben que Dios los respalda a Jonathan.
porque en ese instante cuando estaban avanzando dos personitas y uno con una espadita, vino un terremoto, se movió la tierra, Dios movió la tierra y todos los filisteos empezaron a tener miedo, les entró un terror y empezaron a escapar. Se fueron corriendo todos esos miles. Y Saúl dijo, qué raro, hay algo raro aquí. Mira, están escapando. ¿De quién estarán escapando? ¿Qué está pasando? Y recién ahí tomó lista y dijo, ¿y quién falta aquí? Jonathan, no está. Jonathan se ha ido, está allá. Vamos corriendo. Recién ahí Saúl dice, vamos. Porque estaban huyendo los enemigos, ¿no? Hay gente así que no tiene fe, pero cuando ve que las cosas, ay no, hay que ir, vamos, porque hay otros hermanos llenos de fe que abren el camino. Hay otros hermanos que son valientes, que abren el camino. Hay otras personas que son osadas, atrevidas, porque le creen a Dios, porque se comprometen, porque pagan el precio. Amén. Y así fue. Así fue. Efectivamente, fue tremendo porque se fueron corriendo, los vencieron y dice que algunos que se habían pasado a las filas de los filisteos de Israel, como siempre hay algunos que son medio tilitili porque no están aquí ni allá, cuando vieron que estaban venciendo los de Israel, se pasaron a ellos. O sea, prácticamente todo Israel recién salió a la batalla. Así es. Cuando las cosas están bien, vamos, todos. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades y las pruebas, no, yo me voy de esta iglesia. Aquí algo no anda bien. No, mis hermanos, hay que estar firme. Jonathan cubría estas 4 cosas importantes que les he dicho. Él no se desanimó ante la adversidad. Jonathan encontró la salida, aunque él fue a la deriva confiando en Dios, hablando la palabra de Dios. Amén. Porque él amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, Saúl tenía su corazón partido, una parte en el mundo, otra parte en Dios. Entonces no tenía fuerzas para tener fe. ¿Entiende? Jonathan no quería que su pueblo sea esclavizado, sea pisoteado. Él quería bendecir a su gente y por eso se arriesgó aún a pesar que lo podía matar. Ese es el verdadero hombre y mujer de Dios. Amén. No se amilana, no se desanima, no dice, no, ya no puedo, estoy cansado, no puedo. No, tenemos que poder hasta el final, hermanos. Amén. Y quiero decirte algo, hermano. Si tú no estás, evalúate por favor, teniendo estas características. Estás en decadencia o tal vez ni has empezado siquiera. Entonces tu fe es la mitad de un grano de mostaza. Tienes que verla con un microscopio, tu fe. No se ve. Por lo menos la semillita de mostaza se nota, aunque sea como un granito de arena. Tu fe tiene que crecer. Amén. Tu fe tiene que crecer y tiene que desarrollarse y se va a desarrollar en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Ahí es donde tú vas a sacar lo máximo del potencial que Dios te ha dado. Ahí es donde tú vas a demostrarle a Dios que tú confías en Él a pesar de todas las cosas. Amén. Tú vas a honrar a Dios. Quiero decirte esto, saliendo de todo estancamiento, saliendo de todo desánimo, saliendo de toda mediocridad. Tú vas a honrar a Dios cuando salgas de ese estado en que estás.
Tienes que cambiar, tienes que ser transformado, pero tienes que asumir lo que Dios te está dando, sin lugar a dudas, sin lugar a desánimo. Amén. Tienes que avanzar y Dios te va a honrar a ti. Así fue con Jesús. Jesús ya no tenía fuerzas. Jesús fue tremendamente maltratado desde que empezó su ministerio y tal vez mucho antes. No solo en la cruz, fue muy maltratado. Pero él honró a su Padre. Nunca dejó de honrarle a Dios. Servía a su prójimo, sanaba a la gente, no dormía, estaba todo el tiempo orando, estaba pendiente de sus discípulos, pendiente de la gente. Mi hermano, si tú no usas todo ese potencial que Dios te ha dado, te vas a morir con todo eso. Y cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Programa producido por Compasión, el canal de la familia.